Bienvenido de nuevo a este canal, el lugar donde el cine no envejece y las historias que nos marcaron vuelven a cobrar vida. Hay películas que uno no simplemente ve, sino que siente. Películas que se instalan en algún rincón del corazón y permanecen ahí, silenciosas pero presentes, durante años, durante décadas. Titanic, estrenada en 1997, es una de ellas. Tal vez recuerdes dónde estabas la primera vez que la viste. Tal vez recuerdes el frío que sentiste cuando el barco comenzó a hundirse, o las lágrimas que no pudiste contener en aquella escena final. Esa música, esa imagen, esa despedida. Detrás de cada uno de esos momentos inolvidables hubo personas reales, actores y actrices que pusieron su talento, su historia y a veces su propio dolor al servicio de un relato que llevaría emocionado a más de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo. Hoy vamos a reencontrarnos con ellos. Vamos a recordar quiénes eran, qué hicieron después, qué vidas vivieron y cuáles de ellos ya no están con nosotros. Hay historias de triunfo, hay historias de pérdida, hay historias que te van a hacer ver la película con otros ojos. Acompáñame en este recorrido. Había un personaje en aquella historia que lo tenía todo, o casi todo, y que decidió apostarlo en una partida de naipes en un puerto de Southampton. Un joven libre, luminoso e impulsivo que subió al Titanic sin equipaje y bajó convertido en leyenda. Jack Dawson, ese soñador de ojos claros y sonrisa desafiante, fue interpretado por Leonardo Wilhelm DiCaprio, nacido el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California. DiCaprio llegó al papel con apenas 22 años y ya cargaba con una reputación sólida, construida desde la infancia frente a las cámaras. Creció en el barrio de Echo Park, en Los Ángeles, hijo de una secretaria alemana llamada Irmelin den Birken y de un distribuidor de cómics underground llamado George DiCaprio. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 1 año y desde pequeño transitó entre dos mundos domésticos distintos, lo cual algunos han señalado como origen de esa capacidad para habitar emociones contradictorias que lo define como intérprete. Empezó su carrera en comerciales de televisión cuando era niño, luego apareció en la serie Enredos de Familia y ya en 1993, con apenas 18 años, recibió su primera nominación al Oscar por su trabajo en A quien ama Gilbert Grape, donde interpretaba a un adolescente con discapacidad intelectual, con una precisión que dejó sin palabras a críticos y colegas. Su escena cumbre en Titanic es, sin duda, aquella en la que Jack posa a Rose sobre la proa del barco, con los brazos abiertos y el viento en el rostro, mientras la música de James Horner eleva la secuencia a algo que ya no parece cine sino recuerdo colectivo. Pero hay otro momento, quizás más íntimo, que los fans recuerdan con igual intensidad. La escena en el camarote de tercera clase, cuando Jack y Rose bailan una giga irlandesa rodeados de pasajeros que ríen y beben, y la diferencia de clases parece suspenderse por unos minutos. DiCaprio aportó a ese rol una vulnerabilidad que contrastaba con su belleza física, y eso lo hizo irresistible. Fuera de Titanic, construyó una de las carreras más admiradas de Hollywood. En 2002 protagonizó Atrápame si puedes, el thriller de Steven Spielberg, donde encarnó al estafador Frank Abagnale. En 2006 ganó el Globo de Oro por su trabajo en El Aviador y fue nominado al Oscar. En 2013, su interpretación de Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street lo confirmó como uno de los actores más versátiles de su generación. Y en 2016, tras 5 nominaciones sin victoria, finalmente ganó el Oscar a Mejor Actor por El Renacido, una película filmada en condiciones extremas bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. Hoy, en 2026, DiCaprio sigue siendo una de las figuras más influyentes del cine mundial. También es un activista ambiental comprometido, con una fundación propia que financia proyectos de conservación en todo el planeta. Su legado ya está escrito, pero todavía no ha terminado de escribirse. Hubo una joven que subió a ese barco con un corsé que la aprisionaba y un futuro que no había elegido, y que encontró en la proa y en los ojos de un desconocido algo parecido a la libertad. Rose DeWitt Bukater, con su mirada desafiante y su valentía silenciosa, fue dada vida por Kate Elizabeth Winslet, nacida el 5 de octubre de 1975 en Reading, Berkshire, en el corazón de la campiña inglesa. Winslet creció en una familia de actores, lo cual no le garantizó el éxito, pero sí le enseñó desde niña que el escenario podía ser un hogar.
Tenía apenas 21 años cuando James Cameron la eligió para interpretar a Rose, y desde el primer día de rodaje dejó claro que ese papel era suyo, de una manera que iba más allá del talento técnico. Había algo orgánico en su forma de habitar a esa mujer atrapada entre el deber y el deseo. La escena que más profundamente grabó su huella en la memoria de los espectadores es probablemente la del final, cuando una Rose anciana suelta el diamante azul al mar en la oscuridad de la noche, cerrando un círculo que había durado toda una vida. Pero en cuanto a la joven Rose, hay una escena que los fans revisitan una y otra vez. Aquella en que ella baja la escalinata del comedor de primera clase con el collar del corazón del océano, y la cámara la sigue con una solemnidad casi religiosa. Winslet le dio a ese descenso una mezcla de orgullo y miedo que no necesitaba palabras. Fuera de Titanic, su trayectoria es extraordinaria. En 2004 protagonizó Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos junto a Jim Carrey, película que es hoy un clásico del cine independiente. En 2006 fue dirigida por Sam Mendes en Solo un beso, y en 2008 ganó el Oscar a Mejor Actriz por su devastadora interpretación en El Lector, bajo la dirección de Stephen Daldry. En los años siguientes continuó eligiendo papeles de gran exigencia emocional. En 2015 apareció junto a Steve Jobs en la película biográfica del mismo nombre. Más recientemente, en 2022, protagonizó la serie Mare of Easttown, que le valió un Emmy y renovó su presencia en la pantalla, con una fuerza que demostró que el tiempo no había hecho más que profundizar su arte. En 2026 sigue activa, siendo una de las pocas actrices de su generación que ha logrado envejecer dentro de la industria sin ceder a sus presiones. Su legado es el de una mujer que eligió siempre los personajes que le importaban, no los que convenían. Hay en Titanic un personaje que parece hablar desde otro tiempo, desde la profundidad de los recuerdos y desde la sabiduría que solo otorgan los años. La anciana Rose, esa mujer de más de 100 años que guarda el secreto del diamante y del amor más grande de su vida, fue interpretada con una gracia extraordinaria por Gloria Frances Stewart. Nacida el 4 de julio de 1910 en Santa Mónica, California. Su vida fue en sí misma una historia de cine que podría llenar varias películas. Comenzó su carrera actoral en la década de los años 30, durante la llamada era precódigo de Hollywood, cuando el cine aún no estaba regulado por las estrictas normas morales que vendrías a imponer el Código Hays. En esos años trabajó en películas como El hombre invisible, de 1933, y La casa oscura, también de 1933, compartiendo pantalla con figuras de la talla de Boris Karloff. Pero su carrera cinematográfica se fue diluyendo con el paso de las décadas, y Gloria se alejó de las cámaras para dedicarse a la pintura y al activismo político y social. Cuando James Cameron la eligió para el papel de la anciana Rose en 1997. Ella tenía 86 años y llevaba décadas sin aparecer en una producción importante. El regreso fue una revelación. Su escena más memorable y la que más lágrimas arrancó en las salas de todo el mundo es aquella en la que sostiene el diamante sobre el océano nocturno y luego lo suelta, cerrando para siempre una historia de amor que guardó durante décadas. Esa quietud, ese gesto final, esa sonrisa que esconde un universo entero, solo podía venir de alguien que había vivido verdaderamente. La actuación le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndola en una de las personas de mayor edad en haber recibido esa distinción. Su trabajo en Titanic fue literalmente el cierre perfecto de una vida entregada al arte. Gloria Stewart falleció el 26 de septiembre de 2010 en Los Ángeles, California, a los 100 años de edad, habiendo alcanzado la misma edad que el personaje que interpretó. Su legado es el de un artista que demostró que es posible volver a brillar, incluso después de décadas en la sombra. Hubo un hombre en aquel barco que lo tenía todo y estaba dispuesto a destruir todo lo que no le pertenecía con tal de conservarlo. Caledon Hockley, el prometido de Rose, el villano elegante y frío que representa la peor cara de la aristocracia y del poder, fue interpretado con una intensidad inquietante por William George Zane Jr., conocido en el mundo del cine como Billy Zane, nacido el 24 de febrero de 1966 en Chicago, Illinois. Zane creció en una familia de origen griego y desde joven mostró una inclinación natural hacia el mundo del espectáculo.
Antes de Titanic ya había acumulado una carrera respetable, y lo que aportó al personaje de Cal Hockley fue una elegancia amenazante que hacía imposible ignorarlo en cada escena. Su Hockley no gritaba, no gesticulaba en exceso, simplemente miraba, y en esa mirada había una frialdad que resultaba más perturbadora que cualquier arrebato de violencia. La escena que los fans recuerdan con mayor claridad es aquella en la que Cal, al descubrir el cuaderno de bocetos con los dibujos de Rose desnuda, pierde la compostura por primera vez. En ese instante de rabia y humillación, Sean le mostró a la audiencia que debajo de la sofisticación del personaje latía un hombre incapaz de amar lo que no podía controlar. Su primer papel memorable en el cine fue el de un joven amigo de Biff en De Vuelta al Futuro, en 1985, una pequeña aparición que le abrió puertas en Hollywood. En 1989 protagonizó Calma Total junto a Nicole Kidman, película de suspenso que le valió elogios de la crítica. También dejó huella en La sombra del fantasma, en 1996, donde interpretó al héroe enmascarado de ese clásico del cómic, y en la serie Twin Peaks de David Lynch, en la que apareció en episodios de la primera temporada. Hoy, en 2026, Billy Zane sigue activo en la industria, alternando proyectos cinematográficos con su faceta como artista visual, una pasión que cultiva desde hace años y que lo distingue dentro del mundo del entretenimiento. Su legado en Titanic es el de un villano que supo ser odiado con precisión y que paradójicamente resulta irresistible de ver. Hay personajes secundarios que en pocas escenas logran iluminar toda la película con su sola presencia. La legendaria Molly Brown, la mujer que subió de la pobreza a la alta sociedad y nunca olvidó de dónde venía, fue interpretada con una energía arrolladora por Kathleen Doyle Bates, conocida universalmente como Kathy Bates, nacida el 28 de junio de 1948 en Memphis, Tennessee. Bates es una actriz que llegó a la fama de manera tardía, cosa que hace aún más admirable la solidez de su carrera. Durante años trabajó en teatro y en pequeños papeles de televisión, construyendo en silencio una base técnica que estallaría con fuerza cuando llegó la oportunidad adecuada. Esa oportunidad fue la película Miseria, en 1990, basada en la novela de Stephen King, donde interpretó a Annie Wilkes, la fan obsesiva que secuestra a un escritor. La actuación fue tan perturbadora, tan precisa y tan absolutamente humana en su monstruosidad, que le valió el Oscar a Mejor Actriz, siendo la primera vez que ese premio recaía en una actuación perteneciente al género del terror. En Titanic, su Molly Brown aparece como un soplo de aire fresco en medio de la rigidez de la primera clase. Su escena más recordada es aquella en la que, dentro del bote salvavidas, discute con el oficial que se niega a volver al lugar del naufragio para buscar sobrevivientes. En ese momento, Bates convierte a Molly Brown en la voz de la conciencia de toda la película. Fuera de Titanic, siguió acumulando trabajos notables. Protagonizó Tomates Verdes Fritos en 1991 junto a Jessica Tandy. Apareció en la serie American Horror Story con un rol que le valió el Globo de Oro, y en Los Juegos del Hambre encarnó a la mentora Effie Trinket en las últimas 2 entregas de la saga. Kathy Bates ha hablado con valentía sobre sus problemas de salud, habiendo enfrentado un diagnóstico de cáncer de mama y más tarde de linfedema, condición que la ha llevado a convertirse en una voz importante en la concienciación pública sobre esa enfermedad. Hoy sigue activa y admirada. Su legado es el de una actriz que demostró que el talento no tiene fecha de vencimiento. Dentro del universo de Titanic existe un personaje que funciona como espejo del mundo real del espectador, alguien que mira la historia desde fuera y que al mismo tiempo es arrastrado por ella. Brock Lovett, el cazador de tesoros del presente narrativo, ese hombre seducido por la promesa del diamante y finalmente transformado por la historia que escucha, fue interpretado por William Clyde Paxton, conocido como Bill Paxton, nacido el 17 de mayo de 1955 en Fort Worth, Texas. Paxton fue uno de esos actores que estaban en todas partes, sin que el público supiera del todo por qué lo reconocía. Su presencia, natural y directa, lo hacía creíble en cualquier registro, desde el drama más oscuro hasta la comedia más disparatada. Llegó a Los Ángeles a los 18 años con pocas certezas, pero con una ambición clara, y comenzó trabajando como utilero en las producciones de Roger Corman antes de ir construyendo una carrera actoral con paciencia.
Su Brock Lovett en Titanic es un personaje de arco narrativo poderoso, y la escena en que él y su equipo escuchan a la anciana Rose relatar por primera vez lo que ocurrió aquella noche representa uno de los giros más elegantes de toda la película. El momento exacto en que el espectador comprende que está a punto de presenciar algo que no es simplemente aventura, sino memoria viva. Fuera de Titanic, Paxton dejó una huella indeleble en el cine de acción y ciencia ficción. Fue el soldado Hudson en Aliens de James Cameron en 1986, con esa actuación nerviosa y desesperada que se convirtió en referencia popular. En 1995 estuvo junto a Tom Hanks en Apolo 13, interpretando al astronauta Fred Haise. Y en la película de acción Mentiras Verdaderas, también dirigida por Cameron en 1994, compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger en una secuencia que sigue siendo celebrada por los fans del género. Bill Paxton falleció el 25 de febrero de 2017 en Los Ángeles, a los 61 años de edad, como consecuencia de un derrame cerebral ocurrido días después de someterse a una cirugía a corazón abierto para reparar una válvula aórtica dañada. Su pérdida fue sentida profundamente por quienes lo conocían, dentro y fuera del mundo del cine. Su legado es el de un actor honesto, sin alardes, que nunca necesitó ser el centro de la escena para convertirse en la razón por la que uno la recordaba. Hay un personaje en Titanic que aparece poco pero cuya presencia se siente como un peso moral sobre toda la historia. Ruth DeWitt Bukater, la madre de Rose, esa mujer que encarna la frialdad calculadora de una clase social que antepone el apellido al amor, fue interpretada con una contención magistral por Frances Louise Fisher, nacida el 11 de mayo de 1952 en Hampshire, Inglaterra, aunque criada en los Estados Unidos, donde pasó su infancia y adolescencia trasladándose de ciudad en ciudad por el trabajo de su padre. Fisher es una actriz que construyó su carrera con una paciencia infrecuente, comenzando por el teatro y las telenovelas antes de llegar al cine. Lo que aportó al personaje de Ruth fue la capacidad de hacer que el espectador la entendiera incluso cuando la detestaba. No hay un solo momento de su actuación que resulte fácil o cómodo, y eso es exactamente lo que la escena requería. Su momento más recordado en la película es aquel en el que, con una precisión casi clínica, le comunica a Rose las consecuencias económicas de la situación familiar y le explica, sin una sola lágrima, por qué debe casarse con Cal Hockley, sin importar lo que sienta. Es una escena de una frialdad que duele, y Fisher la ejecuta con una naturalidad que hace que duela todavía más. Fuera de Titanic, su trabajo más celebrado fue sin duda el de la película Sin Perdón, de 1992, dirigida por Clint Eastwood, donde interpretó a la dueña de un burdel que se convierte en el motor moral de la historia. También apareció en la serie Resurrección, emitida entre 2014 y 2015, y en la aclamada serie Watchmen de la cadena HBO, en 2019. Hoy, en 2026, Frances Fisher sigue activa en cine y televisión, y también es conocida por su voz pública en causas sociales y políticas. Su legado es el de una actriz que nunca tuvo miedo de interpretar a las mujeres incómodas, las que el público necesita ver, aunque prefiera mirar hacia otro lado. Existe en Titanic un personaje que carga con una culpa que ningún tribunal pudo juzgar, pero que la historia no ha olvidado. Thomas Andrews, el arquitecto naval que diseñó el Titanic, el hombre que amaba su barco con la devoción de un creador y que supo antes que nadie que el barco estaba condenado, fue interpretado con una elegancia sobria y devastadora por Victor Joseph Garber. Nacido el 16 de marzo de 1949 en London, Ontario, en Canadá, Garber llegó a la actuación desde el teatro musical, y esa formación se nota en la precisión con la que construye cada uno de sus personajes. Nada es aleatorio, cada gesto tiene un origen, cada mirada tiene una intención. Lo que aportó al papel de Andrews fue una humanidad tranquila que convierte al personaje en la verdadera conciencia moral del film. Hay una escena que los fans de Titanic revisan una y otra vez y que está entre las más desgarradoras de toda la película. Aquella en que Andrews, en el salón de fumadores con las agujas de un reloj detenidas en sus manos, mira al vacío mientras el barco se hunde lentamente. No dice nada, no necesita decirlo. En esa quietud absoluta, Garber transmite toda la responsabilidad y todo el dolor de alguien que comprende lo que ha ocurrido y no puede hacer nada para remediarlo. Fuera de Titanic,
Garber es conocido sobre todo por su trabajo en la serie Alias, de la cadena ABC, emitida entre 2001 y 2006, donde interpretó al agente Jack Bristow, el padre de la protagonista. También tuvo un papel notable en la serie The Flash, como el mentor Harrison Wells, y ha acumulado 4 nominaciones a los premios Tony por su trabajo en Broadway. Hoy, en 2026, Victor Garber sigue activo y goza de una reputación inquebrantable tanto en el teatro como en la pantalla. Su legado es el de un artista completo que ha sabido estar a la altura de cualquier historia que se le encomendara. Hay capitanes que pasan a la historia por sus victorias y hay capitanes que pasan a la historia por su última noche. El capitán Edward John Smith, el hombre que dirigió el Titanic en su viaje inaugural y que eligió quedarse en el puente mientras el barco se hundía, fue interpretado con una dignidad solemne y poderosa por Bernard Hill, nacido el 17 de diciembre de 1944 en Manchester, Inglaterra. Hill era ya cuando llegó al rodaje de Titanic en 1996, un actor respetado en el teatro y la televisión británicos, con una trayectoria que lo había llevado desde los escenarios de Liverpool hasta las producciones más exigentes de la BBC. Lo que aportó al papel del capitán Smith fue una presencia que no necesitaba palabras. Su cuerpo, su mirada y su silencio construían toda la autoridad de un hombre que comprendía el peso de su responsabilidad. La escena más recordada de su personaje en la película es aquella en que, durante el hundimiento, Hill hace que el capitán Smith entre solo al timón del barco y cierre los ojos mientras el agua sube. Es un instante brevísimo, apenas unos segundos, pero condensa toda la tragedia de un hombre que eligió morir con su barco no por norma, sino por convicción. Fuera de Titanic, su papel más amado fue sin duda el del rey Théoden en la trilogía de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, donde apareció en Las Dos Torres y en El Retorno del Rey, entregando una de las interpretaciones más queridas por los fans de esa saga. También dejó huella en la película Crimen Verdadero, dirigida por Clint Eastwood en 1999. Bernard Hill falleció el 5 de mayo de 2024 en Suffolk, Inglaterra, a los 79 años de edad. Su muerte fue confirmada por su representante y aunque no se dio una causa oficial pública, su partida fue sentida con profunda tristeza por el mundo del cine y por los millones de fans que lo amaron como capitán y como rey. Su legado es el de un actor que supo encarnar la dignidad humana en sus momentos más extremos. Dentro del universo de Titanic hay personajes que no necesitan heroísmo para resultar inquietantes. Spicer Lovejoy, el mayordomo implacable de Cal Hockley, ese hombre de mirada helada que ejecuta las voluntades de su amo sin una sola vacilación, fue interpretado con una precisión glacial por David Hattersley Warner, nacido el 29 de julio de 1941 en Manchester, Inglaterra. Warner fue uno de los grandes actores de carácter del cine y la televisión británicos, con una carrera que abarcó más de 6 décadas y que lo llevó a habitar una galería de personajes memorables, muchos de ellos villanos de una sofisticación que hacía que fueran difíciles de odiar sin admirarlos al mismo tiempo. Lo que aportó al papel de Lovejoy fue esa capacidad de transmitir amenazas sin necesidad de elevar la voz, de resultar perturbador simplemente por estar ahí, presente, vigilante, leal a una lealtad que no tiene nada que ver con la moralidad. La escena que más se recuerda de su personaje es aquella en que persigue a Jack y a Rose por los corredores inundados del barco, con el agua llegando ya a los muslos, y en la que su determinación no parece disminuir ni ante la inminencia del desastre. Fuera de Titanic, Warner dejó una huella duradera en el cine de fantasía y ciencia ficción. Fue uno de los villanos más recordados de la saga Star Trek, apareciendo en Star Trek V y Star Trek VI. También participó en La Profecía de 1976, en el papel del fotógrafo Jennings, uno de los personajes más célebres de esa película de terror. Y en la película de ciencia ficción Tron de 1982 interpretó al malvado maestro de control, papel que los fans del género digital no han olvidado. David Warner falleció el 24 de julio de 2022 en Northwood, Londres, a los 80 años de edad, como consecuencia de una enfermedad relacionada con el cáncer. Su familia confirmó la noticia con una declaración que pedía respeto por la privacidad del duelo.
Su legado es el de un intérprete que convirtió cada papel secundario en una razón para no apartar la mirada de la pantalla. Hay personajes en Titanic que representan no solo a un individuo, sino a toda una institución, a toda una filosofía de poder que eligió la velocidad por encima de la prudencia. Bruce Ismay, el presidente de la naviera White Star Line, el hombre que presionó al capitán Smith para mantener la velocidad del barco y que luego escapó en uno de los botes salvavidas mientras cientos de pasajeros se ahogaban, fue interpretado con una frialdad que genera escalofrío por Jonathan Hyde, nacido el 21 de mayo de 1948 en Brisbane, Queensland, en Australia. Hyde es un actor australiano-británico formado en el teatro clásico, con raíces en la Royal Shakespeare Company y en el Citizens Theatre de Glasgow, dos instituciones que forjaron en él una disciplina técnica que se nota en la economía de sus gestos y en la exactitud de sus silencios. Lo que aportó al personaje de Ismay fue la capacidad de hacer que el espectador lo despreciara no por sus palabras, sino por sus miradas, por la manera en que se encoge cuando comprende lo que está ocurriendo, por ese momento en que la grandeza se convierte en cobardía. La escena más recordada de su personaje es aquella en la que, mientras el caos del hundimiento se desata a su alrededor, Ismay se sube en secreto a uno de los últimos botes sin que nadie le diga que no. Hyde la jugó con una desesperación contenida que resulta más condenatoria que cualquier acusación. Fuera de Titanic, sus trabajos más recordados incluyen el de la película Jumanji, de 1995, donde interpretó a dos personajes distintos, el padre de Alan Parrish y el cazador Van Pelt. También apareció en la película La momia, de 1999, donde interpretó al Dr. Allen Chamberlain. Su carrera ha transcurrido entre el teatro y el cine con una discreción que honra su formación clásica. Hoy, en 2026, Jonathan Hyde sigue vinculado al mundo de la actuación. Su legado es el de un artista de teatro que le enseñó al cine lo que significa habitar un personaje desde adentro. Y finalmente, hay un personaje que aparece al final de la historia como una señal de que el amor, aunque no puede salvarse del tiempo, puede sobrevivir dentro de aquellos que lo heredan. Lizzie Calvert, la nieta de la anciana Rose, esa joven que escucha la historia de su abuela, con la mezcla de asombro y ternura que solo puede sentir alguien que comprende que acaba de recibir algo invaluable, fue interpretada por Susan Elizabeth Amis, conocida en el cine como Susie Amis. Nacida el 5 de enero de 1962 en Oklahoma City, Oklahoma, Amis llegó al mundo del espectáculo como modelo, siendo presentada como el rostro de los años 80 por la agencia Ford Models, una de las más importantes de Nueva York, antes de dar el salto a la actuación en la segunda mitad de esa misma década. Su papel en Titanic es breve pero significativo. Es ella quien sostiene la mano de la anciana Rose en el barco de investigación, quien la acompaña mientras revela su secreto y cuya presencia le recuerda al espectador que el amor que Rose vivió dejó una descendencia, una memoria, una continuidad en el tiempo. Su escena más recordada es aquella del final, cuando ve a su abuela de pie en la popa del barco en la oscuridad y comprende que algo ha cambiado para siempre. Amis se había ganado previamente el reconocimiento de la crítica con su trabajo en la balada de Little Joe en 1993, película en la que interpretó a una mujer que se disfraza de hombre para sobrevivir en el lejano oeste y en Los sospechosos de siempre, en 1995, donde tuvo un papel secundario junto a Kevin Spacey y Gabriel Byrne. Después de Titanic, Susie Amis se retiró progresivamente de la actuación. Una razón de peso fue que durante el rodaje, ella y James Cameron, el director de la película, se enamoraron y contrajeron matrimonio en el año 2000. Desde entonces, se han dedicado juntos a causas medioambientales y educativas, fundando iniciativas relacionadas con la alimentación sostenible y la conservación del planeta. Hoy, en 2026, Susie Amis Cameron, como se la conoce, es una figura pública en el ámbito del activismo verde, alejada del cine pero presente en el mundo de una manera diferente. Su legado dentro de Titanic es el de la última nota de una sinfonía, discreta, pero necesaria para que la música tenga un cierre. Y así, llegamos al final de este recorrido. 12 actores,
12 historias distintas, 12 maneras de entender lo que significa dejar una huella a través de un personaje. Algunos de ellos siguen entre nosotros, construyendo carreras o viviendo vidas plenas lejos de las cámaras. Otros ya se han ido, y lo que queda de ellos es exactamente esto: una imagen en movimiento, una escena, un gesto, una mirada que nadie que la haya visto puede olvidar. Titanic no fue solo la película más taquillera de su época, fue una experiencia generacional que marcó a millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de esa experiencia se la debemos a las personas que habitaron esos personajes con una entrega que iba mucho más allá de lo profesional. Ahora queremos saber qué piensas tú. De todos los actores y personajes que hemos repasado hoy, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? ¿Te quedaste con Jack, con Rose, con la anciana Gloria, con el Capitán Smith de Bernard Hill? ¿O hay algún personaje secundario que siempre te pareció injustamente olvidado? Déjalo en los comentarios, porque ese espacio es tuyo y nos encanta leer lo que sientes. Si este video te emocionó, si te devolvió aquella tarde o aquella noche en que viste Titanic por primera vez, regálanos un me gusta. Es la mejor manera de decirle al canal que este tipo de contenido vale la pena. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Aquí nos reencontramos con las historias que nunca deberíamos olvidar.